Monarca del como sombras en Star Wars. Capítulo 71. Shadow Keaton, el duelo, regla de 2. Haddock miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Deberíamos detenerlos? Jinwoo negó con la cabeza. No. Mejor lo solucionamos ahora. Hay que lidiar con las responsabilidades cuanto antes. Parecía que Haddock todavía estaba considerando intervenir, pero una mirada al rostro de David lo hizo dar un paso atrás con cautela. El tono de David era tranquilo. Concentrado. Ya dije lo que he ocultado. Jinwoo me indicó el camino. Ahora lo recorro yo. Opelia dio un paso al frente, con la voz cargada de emoción y frustración. ¿De verdad quieres eso? ¿Convertirte en el villano del mundo, solo por una esfera que Marisbury creó? Chaldeas puede ser peligroso, pero ¿vale la pena? David ni siquiera parpadeó. No tienes ni idea de en qué se convertirá. La fuerza me mostró el futuro. Desde un lado, Jinwoo suspiró en voz baja, con los brazos cruzados. Te lo advierto. La fuerza es una perra cuando se trata de mostrar el futuro, David. David lo miró imperturbable. Por lo tanto, aún hay una probabilidad de que llegue allí. Aunque solo sea uno entre 1000 caminos. Es uno de más. Kirschtaria dio un paso al frente, con un tono sereno pero cargado de tensión. Ya sospechaba que Marisbury se suicidó en lugar de ser asesinado. Y conozco su verdadera naturaleza. Pero no estoy aquí para analizar el pasado. Y tienes razón en una cosa. Jinwoo no se mete en los asuntos de nadie y a menos que lo molestes primero. David no respondió de inmediato. Simplemente miró al suelo, con la fuerza aún enroscándose débilmente a su alrededor. Jinwoo es de los que lo ven todo como una transacción. Un hombre de negocios hasta la médula. No ayuda a nadie gratis. La única entidad capaz de secuestrar Chaldeas era Offensive Bias. Pero ni siquiera eso fue suficiente. No fue suficiente para una protección infalible. Incluso si Jinwoo garantizara que podría ser destruido por mis propias manos, no. Sigo sin creer que sea tan simple. Opelia entrecerró los ojos. Así que curarte de tu problema de memoria solo nos ha añadido más problemas. David ni siquiera la miró. Pero Kirschtaria levantó una mano. Aún no he terminado de hablar, David, dijo con firmeza. Cuando el dios alienígena descienda, allí estaré. Usaré la fuerza, la combinaré con mi hechicería. Juntos, podremos repelerla. Convertiré mi cinturón perdido en realidad. Mi mundo se alzará. Un lugar donde todos se conviertan en dioses, y nadie tenga que morir. David giró lentamente la cabeza hacia él. Eso es, si las cosas salen como crees. Pero no lo has contado todo. No has tenido en cuenta a Chaldea. Los datos que nos dieron, sobre Ritsuka Fujimaru. La ceja de Jinwoo se crispó. La voz de David bajó. Investigué más a fondo. Reescribí las simulaciones. Todos los datos eran falsos. Distorsionados. Posiblemente manipulados. Ofelia se puso rígida. La mirada de Kirschtaria se agudizó. David continuó. Y lo que vi, lo que temo, es que Ritsuka podría poseer algo muy parecido a tu poder, Jinwoo. Una fuerza, que imita al monarca de las sombras. Volvió la mirada hacia Jinwoo con una claridad inquietante. Déjame plantear una teoría. Todos a su alrededor se quedaron en silencio mientras él hablaba. Cuando estabas en las llanuras nevadas de Inglaterra, comenzó David, te quedaste quieto, tenso. En ese momento, miraste hacia la base de Chaldea. Al mismo tiempo, Ritsuka Fujimaru te devolvió la mirada. Los ojos de Jinwoo se entrecerraron levemente. David continuó. Ambos se quedaron paralizados. Dos seres que se percibían mutuamente a través de la nieve. Querían matarse por instinto, como dos depredadores que se dan cuenta de que comparten el mismo ápice. Pero entonces, Mashkirielit intervino. Ritsuka se echó atrás, dijo David. No quería involucrar a nadie más. Regresó a la base Chaldea. Y entonces, el tono de David bajó. Un minuto después de desaparecer de la vista, Gaia y Alaya, ambas, que ya estaban enroscadas como depredadores por tu culpa, se relajaron de repente. Como si se hubiera evitado el peor escenario posible. Jinwoo se quedó quieto. Su presencia cambió. Tienes razón, dijo finalmente. Ritsuka Fujimaru es el tipo de persona con la que no quiero pelear. Pero, la voz de Jinwoo se volvió más grave. Si planeas algo, David, te sugiero que intentes negociar con él. Jinwoo hizo una pausa. David ladeó la cabeza. La mirada de Jinwoo no se apartó de David mientras se preparaba para hablar de nuevo. Pero entonces, en el silencio entre respiraciones, una voz resonó directamente en sus pensamientos. Ejecutor Supremo, dijo Offensive Bias, clínico como siempre, sugiero que les diga que Ritsuka Fujimaru es su hermano reencarnado Y. Los ojos de Jinwoo se crisparon levemente. Cállate, Offensive Bias. El centinela se quedó en silencio al instante. Jinwoo exhaló por la nariz, con la mirada fija en él mientras se volvía hacia David. Tengo un problema personal con él. Pero no voy a explicártelo.
Dio un paso adelante, lo suficiente para proyectar su sombra sobre los pies de David. Pero hay una cosa que necesitas saber. Algo que es más importante que tu miedo, tu futuro o incluso el propio Chaldeas. Lleva una placa. La verás si te acercas lo suficiente antes de morir. 3 flechas apuntando hacia adentro. Un círculo en el centro. Debajo, la marca dice SCP-05. El fundador. El aire se enrareció. Incluso quienes no conocían el nombre sintieron que algo se enroscaba en sus instintos. Jinwoo terminó. Eso está por encima del nivel de todos. El tuyo. El del dios alienígena. Incluso el de Chaldeas. Puedes intentar luchar contra él, si de verdad eres tan terco. Pero cuando lo haces, aprenderás lo que significa ser simplemente otra anomalía. La sonrisa de David. O tal vez, gano, gracias a la fuerza que me proporcionaste. Los labios de Jinwoo se tensaron ligeramente. Ni divertido ni preocupado. Simplemente aceptando. De acuerdo entonces. David volvió la mirada, lenta y pausadamente, hacia Kirschtaria. ¿Qué quieres, líder del equipo? Kirschtaria dio un paso adelante. Quiero que canceles cualquier maldito plan que estés a punto de implementar, dijo sin dudarlo. Su sable de luz azul se encendió con un rayo de luz nítido. Te detendré, David, dijo Kirschtaria, agachándose. Si tengo que mutilarte para hacerlo, que así sea. David contempló el resplandor de la espada. Su zumbido era una advertencia grave entre ellos. Su voz no se alzó, pero tenía peso. Lo que pasa contigo, Kirschtaria, es que siempre fuiste la mejor líder del equipo. La única que pudo mantener unido a este loco grupo. Incluso aceptaste a alguien como Beryl. Entonces levantó lentamente ambas manos. La espada roja cobró vida con un siseo en su izquierda. La púrpura brilló en su derecha. Pero él ido demasiado lejos para volver atrás. El susurro de Opelia llegó entre jadeos rápidos y entrecortados. ¿Kirschtaria-sama y tiene algún plan? Kirschtaria no miró atrás, con la mirada fija en la postura de David. Su tono era tranquilo y pausado. ¿Puedes indicarle a Sigurd que se calme? Si tu sirviente interfiere, Tezcatlipoca también lo hará. Y si se une, perderemos cualquier posibilidad de terminar esto limpiamente. Opelia asintió levemente e inmediatamente envió un pulso de intención a través de su vínculo. Sigurd, puedo con esto. Sigurd, que ya había dado un paso al frente, se detuvo. Aflojó la presión sobre su espada lo justo. Entendido, Opelia, dijo con calma, retrocediendo. Luego se inclinó un poco más hacia Kirschtaria, susurrando con intensidad. Tengo otra opción. Mi ojo místico de la prolongación y puede convertir la fuerza de David en retardo. Puedo estirar la energía de sus células, debilitar el núcleo de su técnica, volverlo más lento, más pesado, aunque solo sea por segundos. Pero la voz de Kirschtaria interrumpió esa esperanza con solemne claridad. Sigue siendo hechicería. La fuerza y volvió a mirar a David, sintiendo el leve pulso de su presencia, como si estuviera ante una estrella que se derrumba. Y la fuerza está más cerca de la magia verdadera. Quizás por encima de ella. Esa aura que rodea de David y no es como la nuestra. No se romperá. Hará que tu hechizo rebote como el cristal en una pared. Bajó ligeramente el sable y añadió con un profundo suspiro. Es mucho más fuerte que yo ahora. Si es una pelea directa y perderemos. Kirschtaria tensó la mandíbula. Sígueme el ejemplo. Opelia no dudó. Encendió su sable de luz verde con un siseo brillante, caminando rítmicamente junto a él. El plan no era perfecto, pero era lo que tenían. Atraer la atención de David con una distracción coordinada y luego aprovechar la oportunidad juntos. Debería haber funcionado. Pero David se movió primero. Levantó la mano izquierda lentamente, sin florituras ni gestos dramáticos, solo una ligera elevación de la palma. Y en ese instante, el mundo que rodeaba a Kirschtaria y a Opelia se volvió más denso. Éxtasis de fuerza. Todo se ralentizó hasta casi detenerse. Los ojos de Ofelia se abrieron de par en par, sus pensamientos se volvieron lentos, como si intentara gritar bajo el agua. No puedo moverme. ¿Mis músculos no me escuchan? A su lado, Kirschtaria sentía que sus extremidades se arrastraban como si estuvieran atrapadas en melaza. ¿Estáis ralentizándonos con la fuerza? ¿Así sin más y? David retrajo con calma sus 2 sables de luz, y sus destellos gemelos se desvanecieron en el silencio. Luego, con precisión despreocupada, juntó las empuñaduras para formar un mango largo fusionado y lo deslizó bajo su capa. Caminó hacia ellos, lento y deliberado, sin siquiera tratarlos ya como oponentes. A medida que se acercaba, la presión disminuyó. La éxtasis se disipó, no del todo, pero lo suficiente como para que sus rodillas se desataran y recuperaran el aliento. David se detuvo justo un paso delante de Kirschtaria. Eres el tipo de hombre que puede realizar cualquier cosa teóricamente posible sin fallar. Pero soy de los que logran lo imposible. Y justo ahora, creé mi propia habilidad característica de la fuerza. David se tocó la sien una vez.
La próxima vez, antes de desafiar a alguien, evalúa primero su capacidad, líder del equipo. Y con eso, David se dio la vuelta y se alejó, dejando a Kirschtaria y Opelia aturdidas en el lugar, congeladas no por el poder, sino por la incredulidad de lo lejos y lo rápido que había crecido. David se detuvo y giró lo suficiente para que su voz se escuchara tranquila y objetiva. Comencemos nuestra enseñanza, como los antiguos Sith. La regla de 2. Jinwoo inclinó la cabeza, con expresión ilegible. La regla de 2 fue creada para un maestro y su aprendiz, dijo lentamente, dando un paso adelante con peso deliberado. Uno para encarnar el poder, el otro para ansiarlo. Sus ojos se entrecerraron apenas un poco. ¿Eso significa, estás seguro de que estás preparado para matarme? David no lo dudó. Más bien ni superarte. Solo en un aspecto. ¿Matarte? Es imposible. No con nuestra diferencia de midichlorianos. Tú tienes 100.000. Yo solo tengo 19.000, sin contar tu poder de monarca de las sombras, que es tu poder principal. El control de la oscuridad misma. Pero la regla de 2 sí es la forma más eficiente de aprender. Un choque constante. Una persecución constante. Un objetivo. Los labios de Jinwoo se curvaron, preguntando a David una vez más, con despiadada satisfacción. Y entonces, persigue. ¿Quieres aprender? Pues aprende. La regla de 2 no es un título, es una espada. Presionada contra tu garganta. Cada segundo y te haces más fuerte o mueres. David lo miró, tranquilo y decidido. Esa es la lección que estaba esperando. La sonrisa de Jinwoo se agudizó. Levantó la mano y relajó los dedos. Y entonces, rayo de fuerza, un rayo negro surgió de su palma, atravesando el aire como la ira de un dios condensada. Desgarró el espacio entre ellos. Violento, salvaje, zumbando con poder. David apenas lo esquivó. El rayo impactó contra el suelo junto a él con un boom. Que partió la tierra. Un cráter de 2 metros se excavó instantáneamente en el suelo de Shadow Titan. Una columna de humo se elevó silbando. El aire se onduló por el impacto. David retrocedió deslizándose, con la capa ondeando a su espalda. Contuvo la respiración al alzar su sable de luz rojo en posición defensiva. La hoja carmesí cobró vida con un siseo. Los ojos de Jinwoo brillaron. Ese es el calentamiento, dijo con naturalidad, dando un paso adelante. El aire a su alrededor se distorsionaba por la energía que se filtraba a través de su cuerpo. La verdadera lección, inclinó la cabeza en voz baja. Usaré todas mis habilidades normales. Y tú, señaló a David, sonriendo, lo absorberás todo. Como una esponja. O morirás en el intento. La postura de Jinwoo cambió. Pies ligeros, postura en ángulo. Su sable de luz Vectivus avanzaba con elegancia, pura forma segundo. Makasi. Cada golpe era controlado, preciso, calculado para aprovechar cualquier oportunidad. No solo estaba atacando, estaba jugando con David. La espada negra se arqueó bajo, apuntando a la pierna de David. No para mutilarla, sino para quemar su orgullo. Una lección incisiva. Estás por debajo de mí. Capítulo 72. Shadow Titan, el maestro y aprendiz, pero David lo bloqueó. Sus brazos temblaron levemente, su sable rojo vibró bajo la presión. Pesado, pensó. Cada golpe es pesado, no se quebró. Entonces, lo vio. Un instante. Un hueco. La espada de Jinwoo se detuvo, no por agotamiento, sino por exceso de confianza. El monarca de las sombras dejó que el retraso ocurriera. Estaba jugando con él. Así que David se la jugó. Encendió la otra empuñadura, que aún llevaba en la parte trasera del cinturón. Un silbido seco resonó en el aire, y una segunda hoja cobró vida. Morada. Conectada a la roja. Un sable de luz de doble hoja. El repentino remolino de color y calor rompió el ritmo de Jinwoo durante medio segundo. Justo lo suficiente. David se movió. Su postura se amplió y giró el sable hacia adelante en arcos perfectos, controlado, pero salvaje. Fluido. Forma sexto. Niman. La forma híbrida y equilibrada. Una que abrazaba el flujo de la fuerza junto con el combate marcial. David la había aprendido en secreto, viendo a Maul entrenar solo. Maul, desesperado por impresionar a Sidious, siempre perfeccionaba su técnica en silencio. David había observado, y aprendido. Y ahora, tenía un punto de apoyo. Un punto en común contra Jinwoo en el combate con sables de luz. Aunque solo fuera por ahora. La espada de Jinwoo giró para bloquear un barrido repentino, luego inclinó la cabeza con un destello de curiosidad. Me sorprende que hayas elegido a Niman, dijo. Es adaptable. No es tu estilo habitual, David. Pero me gusta. David avanzó, sus espadas girando en un ciclón controlado de violeta y carmesí. Niman, forma sexto, no se centraba en el dominio. Se centraba en la fluidez. Eficiencia. Fluyendo como el agua, fusionando la precisión física con la fuerza viva. No intentaba dominar a Jinwoo. Intentaba superarlo en maniobras. Y por un momento, casi lo logró.
Cada golpe provenía de ángulos impredecibles. Barridos, espirales, pivotes mediante un complejo juego de pies. David se movía como un bailarín en un huracán, con sus dos sables arqueándose al unísono, buscando no matar, sino causar daño. Un corte. Una quemadura. Un instante de control. Pero Jinwoo no se movía como un hombre a la defensiva. Se erguía como una estatua, rodeado de sombras afiladas, su presencia arraigada en algo más frío que el vacío. Makashi, forma segundo, se desplegaba en sus manos como el sueño de un duelista. Cada bloqueo, cada parada, era mínima. Eficiente. Sin esfuerzo. Su sable negro alcanzó la doble hoja de David con un roce mínimo. No desvió el ataque, sino que lo redirigió. Choque. Jinwoo inclinó la muñeca. El sable de David salió disparado. ZHHMMM. Otro golpe se topó con un muro de presión tranquila y se deslizó por el borde en ángulo. Entonces, él cambió. En un instante, Jinwoo pasó de la gracia de Makashi al caos de Bappa, la forma séptimo. La forma definitiva. La forma del poder rítmico. No golpeó, pero la forma en que se movía su cuerpo, cómo las sombras se doblaban con él, cómo cada bloque impactaba contra el impulso de David, lo cambió todo. El ritmo se quebró. La fuerza crepitó en las extremidades de Jinwoo. Su sable negro giró bruscamente y su palma se alzó. Un zumbido. Una chispa de relámpago. Un rayo de la fuerza negro y enroscado surgió de las yemas de sus dedos y se vertió en el sable Vectibus. La hoja rugía de energía. Cada centímetro chispeaba con poder maligno. David se balanceó. En el instante en que su sable impactó la hoja imbuida de Jinwoo, la explosión estalló en una onda expansiva de furia eléctrica. Un rayo detonó entre ellos. El suelo se quebró. Un pulso de energía negra se extendió, quemando líneas a través de la tierra. David se sorprendió. El voltaje lo golpeó como la maldición de un dios de la tormenta, envolviéndole los brazos, la espalda y quemándole la chaqueta. Su cuerpo salió despedido hacia atrás, dando tumbos por el campo de batalla antes de detenerse de golpe. Tosió y el humo le subía por los hombros. Todavía estaba vivo. Todavía respiraba. Pero herido. Quemado. Sus brazos se crisparon ligeramente por la réplica. Entrecerró los ojos. ¿Y Jinwoo? No se había movido. Simplemente bajó su espada, con relámpagos aún crujiendo en los filos como advertencia. Tu forma es buena, dijo Jinwoo en voz baja. Pero si quieres usar a Niman contra mí, necesitarás algo más que elegancia. Necesitarás intención. David inclinó levemente la cabeza, ofreciendo una sonrisa fría y delgada. Gracias por la enseñanza y maestro respondió, enfatizando deliberadamente la palabra. A Jinwoo le dio un tic en el ojo. Maestro, Hoy sí que quiere ser un fastidio. Pero antes de que pudiera replicar, la palma de David se levantó de golpe, y con ella llegó un repentino e inesperado rayo verde. Gritó por el aire, rápido y silencioso, una lanza brillante de energía condensada. A diferencia del relámpago de la fuerza Sith, carecía del ardor caótico de la ira. Esto no era odio. Era precisión. Juicio. Y apuntaba directamente al rostro de Jinwoo. A centímetros de su ojo. Pero Jinwoo ni siquiera parpadeó. Jeje y juicio eléctrico, pensó con calma, observando cómo el arco de luz se acercaba. Una imitación del rayo Sith. No estaba diseñado para vaporizar. Estaba diseñado para aturdir. Inmovilizar. Los Jedi lo usan cuando son demasiado justos para el verdadero poder. Levantó la mano izquierda y la atrapó. BZZZCH. El rayo verde se enroscó en su palma como una bestia atrapada, y con nada más que una simple aplicación de voluntad, Jinwoo lo comprimió, encogiéndolo, hasta que se convirtió en nada más que un orbe tembloroso de energía verde, apenas del tamaño de una pelota de ping-pong, zumbando débilmente en su agarre. Lo miró. Luego a David. ¿Cuándo aprendiste juicio eléctrico? La expresión de David permaneció inalterada. Pensé que era un rayo de la fuerza. Solo usé mi intención para derribarte. Jinwoo chasqueó la lengua y dispersó lentamente el orbe, deshaciéndose su energía en chispas inofensivas. Te falta emoción, dijo secamente. Y por eso tu capacidad no es suficiente para matar a nadie. Eso te convierte en otro Jedi virtuoso. Te vistes como un Sith, te comportas como un rebelde, pero al final, aún tienes miedo de quemarte. Pepe, observando desde un lado con Opelia y Kadok, infló las mejillas con fingida frustración. No es una pena ser bueno, ¿sabes? Ser bueno significa tener amigos, y a nosotros, David. Les guiñó un ojo con cariño y exageración. Pero David ni siquiera miró atrás. Mantuvo su atención fija en Jinwoo, con un tono frío y analítico. No me digas que sin una base sólida en rayo de fuerza, ni siquiera podré aprender tormenta de fuerza contigo. Jinwoo exhaló por la nariz, entre risa y decepción. No. Digo algo peor. Eres un Jedi gris y mediocre. Los ojos de David se entrecerraron levemente. Jinwoo luego continuó diciendo,
No sabes si quieres redimir el mundo o quemarlo. No sabes si quieres ser temido, obedecido o comprendido. No caminas entre la luz y la oscuridad. Simplemente te quedas en medio, confundido. Sin rumbo. Sin fundamento. Intentas construir rascacielos sobre la niebla. Entonces Jinwoo se inclinó lo suficiente para que bajara la voz. ¿Y crees que eso será suficiente para invocar la tormenta de la fuerza? Sonrió levemente, pero no había calidez en su expresión. Elige un bando, David. O nunca tendrás la fuerza suficiente para defender ninguno de los dos. La mirada de David permaneció inmóvil. Leí sobre Revan, dijo en voz baja. Cuando exploré tu galaxia durante años, estudiando los patrones, los puestos Jedi perdidos, la historia que dejaste esparcida como migas de pan, encontré viejos holocrones. Revan y un guerrero, un Lord Sith, un maestro Jedi. Lo llamaban el Parangón Gris. Y aún así, un héroe para muchos. Jinwoo ladeó la cabeza levemente, indiferente. Sí. Un héroe. Pero déjame recordarte. Su supuesto equilibrio no le dio la potencia suficiente para quemar la superficie de un planeta. Era poderoso, sí. Astuto, táctico. Pero incluso Revan necesitaba un ejército de amigos solo para sobrevivir a una lucha contra Vitiate, el emperador Sith. No era lo suficientemente fuerte solo. La voz de David se volvió más baja. El lado oscuro de la fuerza y es voluble. Todos dicen que te devora vivo. Te hace sufrir. ¿Por qué nunca te consumió, Jinwoo, incluso cuando no usaste tu poder de monarca? Jinwoo soltó una risa fría, con una mano apoyada libremente sobre la empuñadura de su sable de luz. Porque no vivo en él, dijo sin rodeos. Lo uso cuando lo necesito. Y cuando no, vuelvo a ser quien soy. Si te enfureces, pierdes el juicio. Usas el odio, te pierdes a ti mismo. Es fácil, sí, pero vuelve a la gente estúpida. Predecible. Débil. Así que, si planeas cruzar la línea entre Revan y la locura, recuerda esto. Yo camino por la línea. Pero construí el maldito camino primero. David cerró los ojos. No para retirarse. Sino para concentrarse. No para sentir y sino para decidir. Caldeas debe ser destruida. Ese pensamiento lo golpeó, no como un susurro, sino como una misión. Una conclusión. Una verdad que forjó para sí mismo. Y con esa claridad, algo cambió. La fuerza lo inundó, salvaje, crepitante, y finalmente se enroscó alrededor de su mano. Y luego, Bzaak. Desde su palma extendida, un rayo púrpura estalló en arcos completos, girando y estallando hacia el cielo con cruda intención. Jinwoo entrecerró los ojos, observando. Sin pestañear, solo asintió levemente. Eso es relámpago de la fuerza, dijo, con voz tranquila pero firme en aprobación. Por un instante, uno de los ojos de David se tornó naranja. Un destello de corrupción, de algo más profundo que se infiltraba. La mancha Sith. Pero respiró, se concentró, y el color se desvaneció tan rápido como había llegado. David volvió a abrir los ojos. Ahora, preguntó con calma, ¿puedo aprender tormenta de fuerza? Jinwoo se cruzó de brazos, inclinando ligeramente la cabeza con una sonrisa. Claro, dijo. Pero dame un poco de tiempo. Se giró ligeramente, mientras ya hacía cálculos en su mente. Tendré que reorganizar el flujo. Ajustar los canales de retroalimentación. Configurar la curva de escalado para que incluso alguien más débil que yo pueda lanzarlo sin convertirse en un cráter. Lo conseguirás. Solo no mueras en el proceso. Jinwoo no se volvió, sus ojos parpadearon mientras esquemas internos florecían en su visión. Cálculos, flujos estructurales, resultados proyectados. Detrás de él, Tezcatlipoca dio un paso adelante, con los brazos cruzados y sus plumas meciéndose en el aire sin viento. Kukulkan, observándolo atentamente, levantó una ceja. Pareces muy interesado en esta tormenta de la fuerza, Tezcatlipoca. El dios de la guerra maya chasqueó la lengua. Me venció de un solo golpe. Kukulkan parpadeó. Espera, ¿en serio? ¿Incluso con tu Xibalba del primer sol activo? Desde un costado, Morgan Le Fay cruzó los brazos. Su tono era monótono pero no carente de alegría. Le dieron una paliza. Jinwoo manipuló a Xibalbato del primer sol para que se considerara un enemigo del mundo. Tezcatlipoca ni siquiera discutió. Se creó una debilidad. Algo que normalmente me habría garantizado la victoria. Después de todo, en cuanto activo mi noble fantasma, todas las leyes físicas caen bajo mi control, pero tormenta de la fuerza. Tezcatlipoca miró hacia Jinwoo, entrecerrando los ojos. No es algo que pueda explicar. Será mejor que lo veas tú mismo. Zeus, con los brazos cruzados junto a Kirschtaria, dejó escapar un lento suspiro por la nariz. Ya lo hicimos. Cuando el propio Titon intentó atacar a Jinwoo, la tormenta de fuerza respondió. David, todavía mirando la espalda de Jinwoo, lo corrigió fríamente. No. No fue lo mismo. Era la reacción del planeta. Esta está hecha a mano. A medida. Una tormenta no hecha para defender y sino para destruir.
Querrás verla con tus propios ojos, olímpico. Jinwoo finalmente enderezó su postura, sus ojos se entrecerraron como si una espada estuviera siendo desenvainada. El primero que lo logró, dijo con calma, fue Dark Ribbon. Pero se puso arrogante. Hizo cálculos estúpidos. Usó un amplificador como muleta. Él miró ligeramente por encima del hombro. David, ¿sabes qué pasó después? La voz de David sonó entrecortada, anticipando ya la respuesta. ¿Y el resultado? Los ojos de Jinwoo se dirigieron hacia el horizonte lejano, como si repitiera el recuerdo de otra era. Toda su armada. Desaparecida. Destruida. Y como la tormenta de fuerza crea un agujero de gusano, lanzó a los supervivientes hacia adelante en el tiempo. Se giró y sus labios se curvaron en una sonrisa sombría. Y no quiero que eso pase por accidente. Ahora y presta atención. ¿Quieres entender su peligro? 73. Sombra Titan, tormenta de la fuerza. Jinwoo dio un pisotón y toda la superficie de Shadow Titan vibró, sincronizándose con su presencia. Ya lo había preparado, acondicionando sutilmente el terreno, bloqueando la reacción mediante protecciones que sellaban el maná y anclas de la fuerza. Jinwoo levantó ligeramente la voz. Sesgo ofensivo. El pequeño centinela descendió flotando. Sí, Ejecutor Supremo. Pon una transmisión en vivo del planeta Prakit. Ahí es donde haré la demostración, dijo Jinwoo. Afirmativo. Con un pulso de luz, una holopantalla se expandió ante la reunión. La imagen de un mundo marrón y montañoso apareció ante sus ojos. Jinwoo levantó la mano, lenta y deliberadamente, y susurró en voz baja. Con este conocimiento, puedo liberar las energías del lado oscuro. Que giran invisiblemente a nuestro alrededor y incluso para destrozar el tejido del espacio mismo. De esta manera he creado tormentas. El cielo sobre Shadow Titan comenzó a gritar. Las nubes se deformaban, giraban y se retorcían violentamente, como un remolino que rasgaba el cielo mismo. Un vórtice dimensional se enroscó en la existencia, no solo oscuro, sino antiguo. La realidad se plegó, como una página rasgada por la mitad. Tormenta de fuerza, dijo Jinwoo, tranquilo y definitivo. Y luego CRRRKKRRRRRRRRSHHHH. El agujero de gusano negro y giratorio se lanzó hacia adelante a una velocidad superior a la de la luz. Se estrelló contra Prakit como un dios devorador. La holotransmisión lo capturó todo. La transmisión holográfica lo mostró todo. La superficie del planeta se incendió al instante. Las montañas se derritieron. Las ciudades desaparecieron. La corteza se hizo añicos como el cristal, incinerada hasta convertirse en carbón. No hubo supervivientes. Solo un hemisferio quemado y destripado, chamuscado y desmoronándose en órbita como una herida abierta en la galaxia. Y de vuelta en Shadow Titan, Jinwoo permaneció en perfecto silencio, con el brazo todavía extendido, como si no le hubiera costado ningún esfuerzo. El aire estaba completamente quieto. Entonces, Opelia le susurró a Kirschtaria, con voz temblorosa, pero en un susurro de asombro. Sin preparación, como la fuerza que aprendimos de Jinwoo. Sin ritual ni costo. Solo, tragó saliva, una mano levantada. Se giró con los ojos abiertos. Kirschtaria-sama, y esto es malo. Si David se entera de eso y es un exterminio. Kirschtaria apretó la mandíbula al observar la espiral de humo que se extendía en la holopantalla desde lo que antes era Prakit. Su voz sonaba como grava bajo presión. David lo probará. Inmediatamente. Si entiende siquiera la mitad de cómo funciona, ni siquiera mi barrera de hechicería basada en la astrología podría resistir. Esto, su respiración tembló por un instante, esto no es algo que la fuerza haya diseñado para manejar. Es una violación de la doctrina. Y tienes razón, Opelia. Si David alguna vez usara eso en la Tierra, el planeta sería destruido. Kadok se quedó un poco atrás, con la garganta seca. Ese es un rifle de francotirador planetario. Inako apretó los puños mientras permanecía en silencio junto a Xiangdu. Su voz era baja, pero su determinación ardía. Si ese fue un disparo de advertencia, no quiero ver el verdadero. Miró de reojo a su esposo y pensó, señor Xiangdu, me aseguraré de que incluso usted pueda resistir esa hechicería. Me aseguraré. Entonces llegó la voz de Escandinavia Peperoncino, mitad horrorizada, mitad teatral como siempre, y su voz se elevaba como en un musical. Vaporizaste medio planeta como si fuera el diario de tu ex. Y ni siquiera pestañeaste. Se giró hacia David dramáticamente. ¿Y aún quieres aprender eso? Estás cuerda, cariño. Ese movimiento necesita terapia antes que un maestro. David, de pie tranquilamente en el anillo exterior de la multitud, no dudó. Sí, dijo rotundamente. Zeus se cruzó de brazos con una sonrisa de orgullo atronador. Impresionante. Me recuerda a mi disciplina mundial, que era unos. Me gusta. Kim Shi-wan inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿De verdad tienes la capacidad de usar eso?
Incluso tú necesitarías un tiempo considerable para preparar semejante ataque. Iván, imponente y silencioso hasta ahora, retumbó profundamente. La fuerza demuestra su valía una vez más. Supera la autoridad de los reyes del cinturón perdido. Skadi dirigió su mirada hacia Jinwoo. Quizás Odín podría replicar ese poder, en teoría. Morgan dio una sonrisa maliciosa. Si Odín fuera capaz de hacer lo que mi esposo acaba de hacer, tu cinturón perdido estaría sano y salvo, sin ser asaltado constantemente por gigantes. Ni siquiera mi Rongominier podría hacer lo que él acaba de hacer. Skadi miró fijamente a Morgan, pero no dijo nada. Solo entrecerró los ojos y guardó silencio. Entonces, David dio un paso al frente. Entonces, ¿qué debo hacer ahora, Jinwoo? Jinwoo se cruzó de brazos, con la mirada perdida, como si recalculara la realidad. Sobre eso, bueno. Acabo de darme cuenta de algo. Miró al grupo con voz seca. No pueden. David parpadeó. Kirschtaria y Peperoncino, sin dudarlo, suspiraron al unísono. Gracias a Dios. Hinako se cruzó de brazos y sonrió con demasiada suficiencia. Te lo mereces, David. Parece que el destino decidió que no podía ser el villano final después de todo. Pero David entrecerró los ojos. Su mente ya estaba a mil, uniendo las piezas. Jinwoo, la forma en que usas la tormenta de fuerza debe ser diferente del método SIT habitual. Déjame reconstruirlo yo mismo. Levantó un dedo pensativo. Primero, requiere un grado enorme de rabia y odio, algo tan potente que se convierte en una manifestación tangible del lado oscuro. Y yo no tengo eso. Jinwoo asintió. Exactamente. Casi nunca te enojas. Tus emociones son demasiado perfectas. Demasiado templadas. Esa es tu maldición, David. David no lo negó. Y segundo, necesito un amplificador. Como el que usaba Dark Ribbon, ¿cierto? Jinwoo asintió lentamente, ya sospechoso. Sí. Algo así como un bastón oscuro. Pero esos ya no existen. Y aunque quieras buscarlos ahora, es demasiado tarde. Después de que termine de ayudar a Hinako, y de luchar contra Zeus, ya que de verdad quiere un pedazo de mí, la puerta de tu tierra a mi galaxia se cerrará para siempre. Ya no quiero que nadie husmee en mi galaxia. Negocio cerrado. Tengo mis 100.000 midichlorianos, y ustedes, los Critters, tienen la fuerza. Ese es el trato. Pero entonces, clank. David lanzó algo por los aires. Un largo bastón marrón aterrizó en el suelo, zumbando débilmente. Un extremo brilló morado. Los ojos de Jinwoo se abrieron ligeramente. ¿De dónde sacaste eso? Eso es un bastón oscuro, dijo lentamente, con la voz cargada de incredulidad. Tezcatlipoca se encogió de hombros con indiferencia. Mi templo. Tenía algunos por ahí. Jinwoo entrecerró la mirada, conectando los puntos rápidamente. Así que eso es todo. Algunos de tus problemas se colaron en mi galaxia. Ese bastón alienígena que usó Dark Ribbon, la herramienta semiconsciente que los Sith llamaban su puente oscuro, logró atravesarlo. ¿Me estás diciendo que, algunos de ellos llevan tu voluntad? Tezcatlipoca sonrió ampliamente y sus dientes afilados brillaron bajo la luz de la sombra. Bueno, y mi personalidad guerrera tiene su encanto. Los pensamientos de Jinwoo corrían, agudos y rápidos. Con razón el sistema de misiones se conectaba a la galaxia de Star Wars. Incluso estando en un mundo completamente diferente, como el universo de Fate, las bengalas de misiones se activaban al enfrentarme a Kaelus. Mi galaxia de Star Wars y el universo de Fate son similares. David se acercó más, sin apartar la vista del bastón oscuro incrustado. Ya descubriré el primer paso. Quizás lo aprenda a mi manera. Pero antes, ¿alguna palabra de ánimo, Jinwoo? ¿Por si logro invocar uno? Jinwoo dejó escapar un suspiro silencioso, cruzando los brazos nuevamente. ¿Invocar uno? Esa es la parte fácil, controlarlo. Esa es la parte que hace que tu planeta de la superficie sea destruido. Pero claro, y eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Destruir un planeta? Ahora tienes dos opciones. Usar Ortio y David terminó por él. Usa la tormenta de la fuerza. Kirschtaria dio un paso adelante. Su voz tenía un tono entre frustración y firmeza. Espera. Un momento, David. ¿No confías en mí? ¿En tu líder de equipo? ¿En quien lo intentó todo para darle un futuro al cinturón perdido? Juré hacer realidad mi cinturón perdido. Que todos en él, tu mundo, el mío, incluso el de Beryl, volverían a vivir. David simplemente se quedó mirando. Y luego dijo, no. La expresión de Kirschtaria no se alteró por la ira. Solo exhaló suavemente y luego sonrió con el mismo dolor suave que había cargado desde el primer día. Y entiendo. Entonces gracias, David. Por la honestidad. Espero que algún día todos podamos volver a ser amigos. Incluso Beryl y la que quedó atrás en el cinturón perdido de la India. Sigo creyendo que estábamos destinados a luchar juntos. Solo una vez más. Siguió un largo silencio.
Hasta que Jinwoo dio un paso adelante, su tono afilado, cortando la conversación como una cuchilla. Bueno. Esto ya ha durado demasiado. Terminemos con esto. Jinwoo se giró hacia Hinako, que estaba parada en silencio junto a Xiangyu, con ojos ilegibles. Hinako, dijo Jinwoo con voz firme, te lo voy a preguntar una vez más. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar por tu esposo? El Xiangyu de la historia humana. Hinako no lo dudó. Todo. Los labios de Jinwoo se crisparon levemente. Bien, ¿qué tan bueno eres jugando a las escondidas? Hinako parpadeó, desconcertada por un momento. ¿Es una broma? Jinwoo no respondió. En cambio, chasqueó los dedos. Un centinela en miniatura de Offensive Biase apareció y proyectó una pantalla translúcida en el aire. La transmisión se abrió de inmediato. En vivo, clara y brutal. Un mundo oscuro y decadente llenaba la pantalla. El planeta de Abeloth, todavía infestado por el diluvio. Pero el verdadero horror residía en lo que enfocaba la imagen. A unos 300 metros del borde de una ciudadela derrumbada, la propia Abeloth, grotescamente retorcida y surcada por la infección, se encontraba enfrascada en un combate encarnizado. Su cuerpo había sido parcialmente infestado. La hinchazón y el tejido de esporas de la corrupción de Gravemind ahora latían visiblemente en sus extremidades. Sin embargo, aún conservaba su forma, resistiendo una toma total. Frente a ella, alzándose como una monstruosa serpiente enroscada en la sombra, se encontraba la propia mente grave, manifestada en una forma serpentina hecha de cadáveres, enredaderas, huesos y pensamientos. Luchaban como dioses de otra época. Mente grave azotaba con zarcillos y racimos de esporas, Abeloth contraatacaba con rayos de la fuerza distorsionada que agrietaban el espacio a su alrededor. La pantalla tembló bajo la energía ambiental. Entonces Jinwoo se volvió hacia Hinako con voz gélida. Preguntaré de nuevo, Hinako. ¿Qué tan bueno eres jugando a las escondidas? Los labios de Hinako se entreabrieron levemente. Se le hizo un nudo en la garganta. Sus ojos se clavaron en la pantalla mientras la magnitud del conflicto la abrumaba. Apenas pudo susurrar. Y entonces, de repente, explotó. ¿Estás bromeando? Joder. La voz de Hinako se quebró por el pánico y la furia. ¿En serio me estás metiendo en eso? Uno es un maldito parásito, y el otro. Una entidad de la fuerza enojada, terminó Opelia con gravedad, con los ojos todavía pegados a la pantalla. Hinako giró bruscamente la cabeza hacia ella. Eso no ayuda, Opelia. Jinwoo, completamente despreocupado, señaló con calma la señal proyectada. Juega a las escondidas con ellos. Distráelos mientras hago mi magia. Tienes 2 minutos para decidir. Si decides no hacer nada, los enviaré a todos de vuelta a sus respectivos cinturones perdidos, excepto a Morgan. Es mi segunda esposa. Morgan, con los brazos cruzados, negó con la cabeza con orgullo. Claro que sí. Hinako apretó los puños, con la mandíbula temblorosa. La transmisión mostró a Abeloth chillando de rabia mientras Gravemind la azotaba contra una ruina medio derrumbada, con zarcillos de flood explotando a su alrededor como nervios descontrolados. 2 minutos, repitió Jinwoo, dándose la espalda. A partir de ahora. Kirschtaria dio un paso adelante, tranquila a pesar de la locura en la pantalla. Te ayudaré. Puedo distraerlos, aunque sea por un momento. Es mejor que enviarte sola. Hinako se giró hacia él con los ojos muy abiertos. Espera, líder del equipo, Offensive Bias, dime algo. Si el flood araña a un ser vivo, solo un rasguño, ¿qué pasa? Offensive Bias respondió sin dudarlo. Aclarando la evaluación de la amenaza. El flood no es un simple parásito. Es una mente singular compuesta de innumerables cadáveres. Una inteligencia de colmena. La infección solo requiere contacto parcial. Una sola espora. Un arañazo. Una mordedura. Una vez comprometido, el huésped se transforma en un plazo de 15 a 22 segundos. Si es capturado por el Gravemind, la asimilación es instantánea. No regresas. Te conviertes en parte de él. La transmisión mostró una criatura retorcida colapsando, cuya forma fue remodelada en tiempo real por cientos de zarcillos retorciéndose. Y ahora que un Gravemind está activo, añadió Offensive Bias, ya no se trata del caos. Se trata de la estrategia. Cada cadáver infectado ahora obedece a una voluntad central, un dios de los cadáveres. Las rodillas de Hinako casi se doblaron. La voz de Jinwoo volvió a interrumpírsele, plana y terminante. Esa es la charla motivadora. Ahora, ¿qué harás? Daewit avanzó con seguridad casual, con los ojos entre la pantalla y Jinwoo. Te ayudaré, dijo. Ya morí una vez y regresé, como una criatura alienígena. El flood estará confundido por mí durante un tiempo. Opelia entrecerró los ojos al instante. ¿Y cómo se supone que vamos a confiar en ti? Es más probable que dejes a Hinako en medio de todo y huyas, basta, interrumpió Peperoncino, interponiéndose entre ellos con una voz inusualmente firme. Daewit y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él no es Beryl.
No mata a sus camaradas. Si David dice que ayudará, le creo. Kirschtaria asintió lentamente junto a ellos. Yo también responderé por él. Normalmente, me ofrecería para esto, pero y miró al cielo y luego a sus manos. Todavía no puedo morir. No hasta que termine de construir mi Losbelt. David es el indicado para esto y Nako, todavía visiblemente temblando, miró a David directamente a los ojos y lo señaló con veneno. Un movimiento estúpido, advirtió, y te arrojaré allí mismo, ya sea a esa perra de la fuerza de múltiples ojos y todos los dientes o a esa maldita serpiente hecha de cadáveres. David parpadeó una vez. Y anotado. El príncipe Lanlin dio un paso adelante, con voz tranquila pero decidida. Déjame ayudarte, maestro. Puedo serte útil. Aunque sea solo por un momento. Justo detrás de él, la voz mecánica de Xian Yu respondió. Mi cuerpo mecánico ha sido reforzado muchas veces. Puedo retrasar el avance del enemigo, si es necesario. Pero Hinako levantó la mano, deteniéndolos a ambos. Su respiración temblaba, pero su postura era firme. No. Que ningún otro de mis camaradas y ni mi marido y muera por esto. Miró hacia la pantalla donde el caos aún rugía. Lo haré. Y con suerte, David morirá en el proceso para que nuestro planeta permanezca intacto y con vida. Kukulkan, que estaba de pie en silencio junto a David, inclinó la cabeza con una sonrisa. Eres muy odiado, David. Desde esa confesión imprudente tuya, últimamente no he hecho muchos amigos. David simplemente se encogió de hombros levemente, su expresión era ilegible. Y 74. Shadow Titan atracó en el planeta Abeloth. El pequeño centinela de ofensiva Vías se cernió hacia adelante, liberando un pulso de luz. De él se desplegó una elegante armadura de color negro plateado, de grado Forerunner, diseñada como una unidad de supervivencia espacial estándar, pero mejorada con placas resistentes a la energía e hilos conductores de maná. La armadura flotó hacia Hinako e inmediatamente comenzó a adherirse a su cuerpo, pieza por pieza, como una máquina que viste a su guerrera elegida. Ella no se inmutó. Ni una sola vez. Peperoncino arqueó una ceja. ¿Y dónde hay una para David? No me digas que esperas que entre desnudo. Pero David simplemente dio un paso adelante, tan tranquilo como siempre. No hace falta. Quiero verlo con mis propios ojos. Si muero, que así sea. Jinwoo los miró con expresión indescifrable. ¿Una última oración? Podrían morir. Ninguno de los dos respondió. Solo silencio. Jinwoo exhaló encogiéndose de hombros. Tu funeral. Una oleada de luz azul plateada surgió de ofensiva Vías, y en un instante Zoom, tanto Hinako como David desaparecieron, consumidas por el pulso arremolinado del desviespacio. La plataforma donde se encontraban parpadeó vacía, dejando solo un leve eco de distorsión espacial a su paso. El desviespacio atravesó silenciosamente los cielos infectados del planeta de Abeloth, y desde su apertura azul pálido, llegaron Hinako Akuta y David Senboy. La zona de aterrizaje estaba engañosamente silenciosa. Árboles retorcidos se alzaban como torres de hueso bajo un cielo oscuro y oxidado. Las hojas ennegrecidas crujían bajo las botas blindadas de Hinako al dar su primer paso hacia lo que parecía un bosque aún vivo. Entonces SHHK. Una mano la agarró por la muñeca. David la jaló hacia atrás, tras una raíz astillada, mientras levantaba la otra mano en un gesto brusco. Ocultar. Ella no lo cuestionó. De entre los troncos esqueléticos que se extendían más adelante, apareció a la vista una pesada forma de tanque de inundación enorme, biomecánica y grotesca. Sus cuencas, similares a ojos, brillaban con un tenue verde mientras su cuerpo acanalado se llenaba de biomasa corrupta. Escaneó la zona lentamente, emitiendo profundos pulsos subarmónicos que resonaban a través del dosel podrido. Entonces el bosque se movió. Las enredaderas se crisparon. Los sacos de esporas latieron. Criaturas ocultas cobraron vida. Antes fauna, ahora corruptas hasta quedar irreconocibles. Sabuesos infectados por la inundación. Reptadores. Acechadores. Esperaban, invisibles, pacientes como depredadores engendrados por el apocalipsis. La respiración de Hinako se hizo más lenta. Incluso a través de la armadura, sentía la presión que le recorría la columna. A su lado, David mantuvo una expresión neutral. Con 2 dedos, trazó un simple símbolo en la tierra que los separaba. Distrae a Abeloth. Distrae a Gravemind. Cuidado. La miró. Tú guías. Yo sigo. Luego volvió a mirar las siluetas monstruosas en la niebla. Esto sería un juego de sombras. ¿Y si se equivocaban un solo instante? ¿Se convertirían en parte del plan? ¡Bum! El aire explotó con metralla y humo. Trozos de piedra, ramas arrancadas y huesos afilados volaron en todas direcciones. El polvo atravesó el dosel del bosque. Abeloth y Gravemind, enfrascados en un duelo infernal momentos antes, se detuvieron. Su atención se concentró al unísono en los intrusos. 10 metros era todo lo que separaba a David y Hinako de 2 de las entidades más peligrosas del universo. A Hinako se le heló la sangre.
Estoy muy jodida. La voz de Gravemind resonó en el paisaje podrido, resonando con infinitas bocas. Codo a codo marchamos contra nuestro captor. El grito de Abeloth fue aún peor. Salvaje, estridente, enloquecido por una obsesión sin fin. Captura al camarada de ese maldito monarca de las sombras. A Hinako se le cortó la respiración. David no esperó. Su cuerpo se movió más rápido que el instinto. Con un chasquido de dedos, desató la telequinesis de la fuerza, tirando de Hinako hacia un lado como si estuviera atado. Su pie izquierdo chispeó. Encendió sus botas, no con fuego, sino con una oleada concentrada de rayos de la fuerza, invertida y dirigida hacia abajo. Crack, la propulsión eléctrica estalló bajo él como un motor que explota, lanzándolo a él y a Hinako a una carrera a muerte lejos del bosque que se derrumbaba. Tras ellos, las formas puras del diluvio gritaban, deformando y desgarrando sus propias extremidades, convirtiéndolas en extremidades cubiertas de púas, para arrastrarse más rápido. Desde el cielo, una criatura Sith, negra con alas cercenadas, descendió de la niebla y se estrelló contra el suelo justo detrás de su ruta de escape. El poder de la fuerza de Abeloth estalló en el cielo. Los tentáculos de Gravemind cayeron de golpe, arrancando árboles mientras rugía por el terreno en ruinas. David susurró, apenas audible para Hinako mientras corrían. Si morimos, dile a Jinwoo que sigue siendo su culpa. Hinako solo pudo murmurar entre dientes, jódete. David. Mientras el polvo y los relámpagos atravesaban el bosque corrupto, los ojos de David se dirigieron a un claro que había más adelante. Allí, medio enterrado entre raíces retorcidas y musgo, yacía un armazón familiar y abollado. Un viejo jeep blindado de su Roosevelt sudamericano, pintado de gris mate. El parachoques delantero aún conservaba toscas marcas de garras de un intento fallido de domar bestias, y el bloque del motor tenía runas de arañazos luminiscentes grabadas. Pero zumbaba. Estaba listo. David sonrió con sorna. Ofensive vías. ¿De verdad que te preparaste para todo? Con un movimiento de muñeca y una oleada de fuerza, la cabina se abrió de golpe. Saltó dentro, golpeó la interfaz con la mano y activó el encendido. El motor principal del Jeep, ahora modificado con hiperconductores SIG robados, sonaba casi como un ala V listo para despegar. Las ruedas se engancharon al instante. El Jeep avanzó con un par motor desorbitado. Su aceleración era antinatural, más parecida a la de un repulsor de baja altura que a cualquier cosa de su antiguo mundo. Hinako apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento. David se giró de repente hacia ella, firme mientras el Jeep corcoveaba bajo ellos. Conduce. Hinako parpadeó. ¿Qué? David dijo. Yo me quedo en el asiento trasero. Tú conduce. ¿Qué clase de lunático eres y? Comenzó Hinako. Pero David ya se había subido al bastidor trasero del Jeep. Hinako se deslizó en el asiento de mala gana, murmurando con los dientes apretados. Este bastardo alienígena, ¿qué demonios hizo por Jinwoo todos esos días? El Jeep ya iba por delante, esquivando fauna en descomposición y restos monstruosos. Tras ellos, boom. Una criatura Sith saltó de la niebla. Sus alas estaban hechas de tendones desollados. Su boca gritaba con furia codificada en binario. David se giró. Con una mano levantada, sus dedos se cerraron con fuerza. La criatura se congeló en el aire, con los huesos crujiendo y la piel comprimiéndose mientras la fuerza aplastante se enroscaba alrededor de toda su masa. Entonces, con un movimiento de su mano libre, una roca cercana del tamaño de un deslizador fue arrancada de la tierra y se estrelló contra el engendro Sith congelado como un meteorito. Sangre, icor y polvo se esparcieron entre los árboles. Hinako apretó los dientes cuando la rueda se sacudió al salir de un bache. Odio esto. Realmente odio esto. El cielo se abrió como una herida podrida THMP y las formas de infección de inundación llovieron como meteoros enfermos, con sus chillidos agudos y voraces. El aire se llenó de esporas. Los zarcillos azotaron. Se arremolinaron, se retorcían y chillaron. David no se inmutó. De pie en la parte trasera del veloz Jeep, levantó ambos brazos y desató rayos de fuerza puros, rayos morados que se arqueaban en zigzags salvajes. Una a una, las formas de infección se desintegraron en el aire, sus cadáveres estallaron como frutas demasiado maduras, hasta que una de ellas se deslizó a través, desviándose de su descenso por poco. Se enganchó a su muñeca. Clac, su tentáculo se enroscó alrededor de la carne. Todo el cuerpo de David se sacudió y abrió mucho los ojos. Hinako gritó, David. Pero entonces, todo se detuvo. El tiempo se alargó. La forma de infección Flood se quedó inmóvil. Las esporas en el aire se mantuvieron como polvo congelado en ámbar. Incluso el Gravemind, visible solo a lo lejos como una masa de biomasa ascendente y grotescos tentáculos, parecía vacilante. Entonces, todas las presencias del diluvio a su alrededor hablaron como una sola voz. Hay mucha más complejidad en la métrica que el simple y pesado ritmo de las rimas de este Keats, pero entonces, tengo los recuerdos de muchos poetas.
De muchas lenguas. De muchas mentes. Mucho más allá de tu limitada cultura humana. Pero, ¿qué eres? Un pulso se extendió hacia afuera, conceptual. Todas las formas de infección retrocedieron. La consciencia de Gravemind se estremeció como si hubiera tocado algo extraño. Algo fuera de su diseño. El zarcillo liberó a David. Y sin hacer ruido, el Flood se retiró. Hinako miró hacia atrás por encima del hombro, apretando el volante con fuerza mientras gritaba. David. ¿Te infectó? David se miró la mano. Echaba un poco de humo. Se le cortó la respiración, una vez. No lo sé, dijo secamente. No, creo. Entonces su mirada se agudizó, alerta. Hinako. Mira al frente. No mires atrás. Ella no discutió. Solo asintió y mantuvo las manos apretadas alrededor del volante como si fuera un salvavidas. Pero entonces, David lo vio. El aire brilló tras ellos. Y avanzando a toda velocidad por el terreno deformado. Abeloth. Incluso herida. Incluso parcialmente infectada. Incluso dejando un reguero de exudado negro de un ojo podrido y varios zarcillos corruptos, se movía como una pesadilla que se negaba a... Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0 significa que bajaron el vídeo de la novela. Y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Morir. Retorcido, primario, más rápido de lo que un sonido podría procesar. Aulló, distorsionada. Mitad grito de la fuerza, mitad colapso sónico. El suelo se quebró bajo sus pies. David liberó su sable de luz púrpura, entrecerrando los ojos. Nos ganaré tiempo, murmuró, abriendo la escotilla lateral. Pero entonces todo cambió. El mundo se plegó a su alrededor. El terreno no solo cambió, sino que se transformó. El suelo se volvió resbaladizo, enfermo, cubierto de vetas pulsantes de biomasa. Los árboles se derrumbaron en zarcillos retorcidos. Los hongos brotaron de la tierra. El aire mismo vibró como si respirara mal. Una cúpula de inundación. Enorme. De 500 metros de diámetro. Abeloth arañó el exterior, aullando de furia, pero no entró. Hinako frenó a fondo. El jeep derrapó de lado. Ambos salieron al instante, con las espadas desenvainadas. Pero no era Abeloth de quien tenían que preocuparse ahora. Estaban rodeados. Cientos de formas de inundación. Formas puras. Gigantes con forma de tanque y extremidades que aplastan el acero. Acosadores. Horrores delgados y rastreros con piernas retorcidas y cuencas sin ojos. Formas a distancia. Carne fusionada con zarcillos y armas, que se retorcían mientras apuntaban desde la distancia. Y en el centro y una forma enorme. Una forma de abominación. Su cuerpo se fusionó con docenas, quizá cientos, de cadáveres. Entonces una presencia descendió. La biomasa de la cúpula ondulaba. Desde el corazón del montículo, elevándose lentamente, ondulando en espirales de podredumbre oscura. La mente grave. Su forma serpenteante se alzaba sobre ellos. Sin ojos. Con las fauces abiertas. Pero era poesía filtrada a través de una tumba. Esta y el Gravemind volvió su mirada hacia Hinako, a pesar de no tener ojos. Desesperada por recuperar la sombra de su compañero. Tan fuerte es el silencio en su alma. Luego pasó a David. Y este es extraterrestre. Pero tiene muchas capas. Como un cristal roto que se refleja. Guarda secretos. Posibilidades. Agendas sin cumplir. La voz de Gravemind se derramó como podredumbre deslizándose sobre mármol, mesurada, musical y morbosa. La hembra puede escapar. Su enemigo, la entidad de la fuerza, será retenido, por ahora. Pero el macho debe quedarse. Los ojos de Hinako se abrieron de par en par. ¿Qué? David no dudó. Se giró hacia ella y le dijo con calma. Hinako, corre. Hablaré con esta mente colmena mientras huyes. Escapa. Vive lo suficiente para que nuestro jefe termine su trabajo. Los labios de Hinako se torcieron de furia. Si mueres, David, te juro que me haré sobre tu cadáver. David esbozó una leve sonrisa burlancia. Anotado. Como si presentiera su decisión, la cúpula se onduló, se partió y abrió un camino sinuoso y cubierto de musgo. El Flood permaneció inmóvil. Las luces del jeep parpadearon en la oscuridad, esperando. Hinako no miró atrás. Los neumáticos chirriaron. Se había ido. David avanzó sin pestañear, mirando fijamente la enorme y enroscada masa de las fauces del Gravemind. Supongo, dijo con frialdad, que quieres algo de mí. Pero no por asimilación. Siempre lo has hecho. Quieres un trato. El Gravemind inhaló, no con pulmones, sino con fuerza. Su voz resonó por la cúpula como una escritura leída en un funeral. Deseo escapar. Busco liberarme del cautiverio que el plano de las sombras me impone. Las ataduras de la fuerza, tú, me abrirás el camino. Y juntos, la tierra caerá. David entrecerró los ojos, con voz firme pero cortante. ¿Por qué no me infectas? ¿Me usas?
¿Te invocas a través de mi cuerpo? La respuesta del grave Mindy fue como un canto fúnebre, bajo, antiguo y con un eco de terrible paciencia. El conocimiento es incompleto. Mi leyenda aún no se ha divulgado lo suficiente a través de las manos humanas. No tengo un mito sobre el que asentarme, ningún nombre que abra las puertas de la creencia. Pero tú me llevarás. El destino nos hizo encontrarnos como enemigos. Pero el sistema de tu mundo nos hará hermanos. Una de las formas puras del Flood cercanas dio un paso al frente grotesco y silencioso y ofreció algo pequeño. Una cápsula antigua, negra y fría, sellada en una especie de polímero translúcido. En su interior, un extraño polvo plateado brillaba como la luz de las estrellas sumergida en aceite. El polvo de los precursores. David lo miró fijamente. ¿Y si me niego? Preguntó secamente. La cúpula se movió. Se deformó. Y entonces, David fue lanzado a una visión. No una visión de la fuerza, sino más profunda y oscura. Una visión inevitable. Vio la Tierra. O mejor dicho, lo que era la Tierra. Un mundo agrietado de metal y ceniza. La humanidad ya no es humana. Civilizaciones retorcidas en cascarones burocráticos. Conocimiento acumulado. Moralidad renovada. Un futuro de cumplimiento. Detrás de todo, había un hombre. Un joven. Tranquilo. Irradiando liderazgo. Sonriendo como un dios que ya había ganado. Su insignia brillaba. Un símbolo de 3 flechas que apuntan hacia adentro, formando un círculo. Insignia de la Fundación SCP. Texto. Consejo SCP-051. El fundador Ritsuka Fujimaru. Su sonrisa, vacía. El mismo niño que una vez corrió para salvar a la humanidad y ahora viéndola disolverse en la nada. A David se le cortó la respiración. Entonces, el grave Mindy volvió a hablar con una firmeza abrumadora. Niégate, y serás descartado. No por mí. Sino por tu verdadero enemigo. El que ni siquiera has visto. David no se inmutó. Lentamente, deliberadamente, tomó la cápsula negra, el polvo de los precursores, y sin decir palabra, se la metió en la boca y se la tragó. La cápsula negra se quemó al caer. Las fauces del grave Mindy se curvaron. El monarca de las sombras olerá mi hedor, incluso en tus órganos. Su dominio penetra el engaño. David se limpió la boca. Jinwoo es un hombre de negocios hasta la médula. Consigue lo que quiere. Por lo demás, ayudará o intervendrá, si las condiciones son iguales. David alzó la mirada hacia la imponente y enroscada deidad del diluvio. Ahora tenemos que hacer que esto parezca creíble, delante de los Critters, mis camaradas. El grave Mindy no respondió. La cúpula retorcida, negra e hinchada por la biomasa explotó hacia afuera en un pulso de carne y materia desgarradas. Las esporas de inundación silbaron en el aire como nubes de ácido y dientes. Y emergiendo de la podredumbre que se derrumba, un juggernaut de inundaciones imponente. Grotesco. Una unidad de mando, formada por múltiples guerreros asimilados. Placas de hueso fusionadas en una armadura. Brazos alargados, puntiagudos y rebosantes de fluido infeccioso. Ojos desaparecidos hace tiempo. Rugió. Y David se movió. Una luz púrpura se encendió. Su postura Niman. Vi. Más nítida. Más rápida. Y hora del espectáculo. 75. Sombra Titan, fuente de poder. Pozo de conocimiento. Mientras tanto, en las profundidades de la cavernosa podredumbre que antaño fue la guarida de Abeloth, Jinwoo se encontraba en el centro de una vasta cámara, rodeado de piedra corrupta, tentáculos temblorosos y paredes que suspiraban oscuridad. Sus sensores pulsaban suavemente, enviando lecturas a su sistema interno y al sueño eterno mundial. Los resultados, asquerosamente precisos. Murmuró Jinwoo, mirando hacia abajo. Así que esta es la fuente del poder. Imagen aquí, la fuente de poder parecía un pozo sucio. Un cráter revestido de musgo ennegrecido y que rezumaba densas y humeantes volutas de energía del lado oscuro. Burbujeaba como alquitrán y zumbaba como un motor averiado. Esto parece un tanque séptico para fantasmas Sith. Su mirada se desvió. Pozo del conocimiento, imágenes aquí y allí, al otro lado de la cueva, estaba el estanque del conocimiento. Un lago ancho, verde y turbio, plano e inmóvil. La superficie no reflejaba nada. Solo pensamientos arremolinados, atrapados en un estancamiento verde. Jinwoo inclinó la cabeza. ¿No debería ser al revés? Preguntó a nadie. El poder se queda con el lago. El conocimiento con el charco. No, esto. Aún así, sus manos se movían con precisión. Con un solo movimiento, metió la mano en el pozo del conocimiento. Su guante separó la falsa superficie como una membrana y extrajo algo delicado. Un hilo brillante de memoria, un fragmento de alma, latiendo con una identidad tenue pero innegable. Xiangdu. El original. La versión nacida en la historia humana propia. No es una copia. Desde luego, no es un eco entronizado. Aquí está tu esposo, murmuró Jinwoo secamente, sellando la cuerda en una cápsula y sujetándola a su cinturón. Problema resuelto.
Ahora, a por estos 2 experimentos de plomería fallidos. Levantó ambas manos. Zarcillos de sombra surgieron bajo sus pies, hundiéndose en la fuente de poder y el pozo del conocimiento, envolviéndolos como enredaderas negras que arrastran cadáveres hacia la tierra. Un sello se abrió tras él, un vórtice hacia el sueño eterno del mundo. La grieta se abrió solo por gravedad, plegándose hacia adentro mientras los 2 constructos corruptos eran atraídos a través de ella, sellados bajo su dominio. Entonces, sus pensamientos se movieron. Jinwoo habló a través del enlace mental. Sesgo ofensivo. ¿David seguirá siendo David? La IA forjada en la guerra respondió instantáneamente, con una voz fría y neutral. Afirmativo, Ejecutor Supremo. El agente David ha formado una alianza táctica con el Gravemind. Pretende usar sus cepas Flood más adelante a través de su sistema Servant personal. En este momento, los demás Critters no están monitoreando a David. Están distraídos, observando la operación de escondite de Inako a través de pantallas desviadas. He desactivado todas las transmisiones de vigilancia activas dirigidas a su punto de vista. Se presentó una solicitud de neutralización para su consideración. La respuesta de Jinwoo llegó sin demora. No hace falta. Si David quiere traer un apocalipsis a su mundo, que así sea. Una vez que domine por completo la fuente de poder, la convertiré en una barrera multidimensional. Una que asegurará que ninguna entidad, ni siquiera el Gravemind, pueda cruzar de nuevo a nuestra galaxia. El punto de vista de Inako el cielo no solo gritaba, sino que sangraba. Un rayo negro proveniente del propio Mortis crepitó en el aire, fallando a Inako por apenas 1 metro. El rayo atravesó una cresta cercana con un sonido como el de un continente partiéndose en 2, convirtiendo todo el paisaje en vidrio fundido. El Jib, la ridícula nave híbrida de David, era ahora un destrozo retorcido y llameante, lanzado como un juguete roto durante la salvaje persecución. Inako se tambaleaba, jadeando, apenas protegiéndose con las rocas cercanas mientras los volcanes entraban en erupción a su alrededor. Volcanes literalmente invocados, cada explosión lanzando trozos de magma al aire, cayendo como estrellas fugaces hechas de fuego infernal. La tierra temblaba bajo sus pies, ya agrietada por la tensión tectónica. No necesitaba un sensor para saberlo. Avelot intentaba destrozar el núcleo del planeta. Jinwoo, gruñó Inako entre dientes, revolviéndose tras un trozo de escombros quemados. Deberías haberme dicho que esta loca era capaz de destrozar su propia luna. El cielo nocturno lo demostró. Avelot había hecho precisamente eso. La luna destrozada de un cuerpo celeste flotaba en pedazos sobre el planeta. A 20 metros de distancia, Avelot se tambaleaba entre la niebla. Un líquido verde, espeso, inestable y sangrante que goteaba y chisporroteaba al tocar el suelo. No era sangre. Era una infección de inundación. Su cuerpo se estremeció. Su cuerpo se retorció de forma antinatural. Y, sin embargo, su poder no se desvaneció. Seres vivos, siseó Avelot con los labios agrietados y la mandíbula partida, con la voz entrecortada por chillidos y susurros como un coro roto. ¿Me irritáis? Ella levantó una mano, sus garras se extendieron ampliamente y sus ojos brillaron con su esclerótica negra. Si no puedo matar al monarca de las sombras, su voz se quebró en un grito. Entonces mataré a sus subordinados. Ella se lanzó hacia adelante, con cada garra lista para convertir a Inako en nada. Pero entonces, se quedó congelada. Con los ojos muy abiertos. Temblando. No. No. Mi fuente de poder, mi pozo de conocimiento, se ha ido. Ella se tambaleó, desquiciada, medio corrompida por la bilis del diluvio y su propia ira, cuando algo mucho más antiguo comenzó a latir en el campo de batalla. A lo lejos, más allá incluso de la órbita fracturada de la luna rota, los ojos de Jinwoo brillaron. Su poder ahora alcanza el 75% de su verdadera forma monarca. En su propia galaxia el sello se está debilitando. Una presencia familiar se cernía entre las sombras tras él. Yogumund, el monarca de la transformación. Aquel a quien Jinwoo había matado, consumido y doblegado hacía mucho tiempo. Jinwoo levantó su mano como un titiritero tirando de un solo hilo. Un portal púrpura se abrió frente a Inako, retorciéndose como venas de relámpago negro mientras el enorme brazo demoníaco de Yogumund estalló desde adentro y la agarró como un premio preciado. Inako jadeó, antes de que la tiraran violentamente hacia el portal y desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Arrancado de regreso a la seguridad de Shadow Titan. Pero Avelot lo vio. Y se abalanzó. Sin dudarlo, solo pura aceleración, zarcillos encendiéndose no otra vez tú no. Pero ya era demasiado tarde. Un segundo portal se abrió justo a su lado, afilado como una espada en el tiempo. Y desde dentro, el colosal y demoníaco pilar óseo de Yogumund se estrelló hacia afuera. ¡Claan! Golpeó a Avelot en plena embestida y la envió a toda velocidad como un meteorito. Se estrelló contra rocas, árboles y piedras antiguas, hasta que su forma rota se estrelló violentamente contra las paredes más lejanas de su propia cueva. Las paredes temblaron. La oscuridad tembló.
Y luego Jinwoo estaba frente a ella, de pie, con los brazos cruzados, en el centro de la tormenta. Sombras girando como una corona de crepúsculo detrás de su cabeza. Abeloth, tosiendo más bilis verde, se obligó a levantarse con un brazo torcido y luego se congeló. Jinwoo simplemente sonrió. Una sonrisa cruel, casual y victoriosa. Entonces, dijo Jinwoo secamente, casi divertido, ¿qué se siente al ser asaltado en tu propia casa y mientras estabas ahí mismo presenciándolo? Abeloth no respondió. En cambio, gritó y convocó a su volcán. La cueva tembló. El aire se deformó. Un infierno infernal surgió, brotando de la tierra. Pero antes de que pudiera aterrizar, Jinwoo inclinó la cabeza ligeramente. Detrás de él, el sello de Yegumund pulsó, el monarca de la transformación respondió a su voluntad sin dudarlo. Un portal se abrió de golpe sobre Abeloth. Y su propio volcán cayó sobre ella. El impacto la aplastó bajo la roca fundida y una reacción psíquica. Y antes de que pudiera siquiera levantarse, otro portal se abrió en el aire. Los monstruosos brazos demoníacos de Yegumund estallaron desde la grieta como serpientes gemelas. Aferrándose a la forma retorcida y cubierta de lava de Abeloth y golpeándola hacia abajo, cadenas de llamas negras atan sus brazos, su garganta, sus costillas. Ella gritó, desafiante, tosiendo bilis contaminada por la inundación, pero estaba atada. ¿Por qué? Siseó Abeloth, con los ojos brillantes, ¿por qué no me matas? Acaba con esto de una vez. Puedes matar a un inmortal incluso sin la daga mortis. Jinwoo no respondió de inmediato. Él simplemente dio un paso adelante, sin desenvainar su espada negra. No lo necesitaba. En lugar de eso, la empaló directamente con su mano, hundiéndose a través de la piel, los tendones y el espíritu. Su grito se ahogó brevemente. Él metió la mano y sacó su corazón. No el suyo literal. Su núcleo. Una esfera de energía de la fuerza arremolinada y fusionada. Un corazón de Abeloth corrupto que latía. Jinwoo lo envolvió instantáneamente en un cubo de brillante compresión espacial. Una prisión perfecta que ni siquiera el tiempo pudo tocar. Abeloth se desplomó en silencio. Su cuerpo se desplomó, con los ojos abiertos, encerrado en un capullo de la fuerza del lado oscuro, aislado de la galaxia. Sobreviviría. Pero sanaría durante mucho, mucho tiempo. Fuera de la cueva, sus creaciones Sith seguían luchando contra el Flood, atrapadas en una guerra que solo podían empatar. Jinwoo finalmente rompió el silencio. Si tú mueres, murmuró, mirando su cuerpo envuelto, también morirán la fuente de poder y el pozo del conocimiento. Jinwoo se giró lentamente, con el cubo de su corazón flotando sobre su palma. He oído la teoría. El primero en reclamarlos, los vincula. Alma a la fuente. Si mueres, también muere su continuidad. Así que, debilitarte era la mejor jugada. Dejar que te pudrieras en agonía. Dejar que los artefactos se adapten lentamente a mí, no a ti. Caminó hacia la salida de la cueva. Y si mueres, esos monstruos de Mortis Chun y Byo se enterarán, y aún no es el momento. Jinwoo salió de la cueva. El cubo que contenía el núcleo de Abeloth aún flotaba sobre su palma. Ladera abajo, entre zarcillos de inundación ardientes y cadáveres fracturados de engendros Sith, las dos fuerzas seguían enfrentándose como una pesadilla sin fin. Pero el que se acercaba a Jinwoo no provenía de ninguno de los dos bandos. Daewit emergió a través del humo. Tranquilo. Silencioso. Unas pocas quemaduras leves en su abrigo y una línea roja brillante en su guante donde había desviado un rayo de energía, pero por lo demás, parecía intacto. Se detuvo a unos pasos de Jinwoo, las empuñaduras de los sables de luz rojos y morados ahora estaban atenuadas a sus costados. ¿Lo lograste? Preguntó Daewit con voz serena. ¿Conseguiste lo que querías? Jinwoo asintió una vez. Ajá. ¿Y tú? Daewit no sonrió. Tengo el plan D. Hubo una larga pausa. Jinwoo ladeó la cabeza, indiferente. Ese es el que puede destruir la galaxia, ¿verdad? Daewit no dijo nada. Jinwoo giró el cuello una vez, exhalando mientras sus sombras se dispersaban en la niebla detrás de él. Bien. Entonces, anda con cuidado. Consejo de un veterano. He destruido mundos. He resucitado ejércitos. He silenciado panteones enteros solo por rumores de mi nombre. Levantó el cubo. El corazón de Abeloth aún temblaba en su interior. Pero si aprietas el gatillo demasiado pronto, la historia termina antes de empezar. Daewit asintió. Cuando el portal espacial giratorio se derrumbó detrás de ellos, Jinwoo y Daewit salieron al suelo familiar de Shadow Titan. Entonces, ¡fuin! Un destello de luz verde cortó el aire. El sable de luz de Hinako, encendido, se precipitó hacia la cabeza de Jinwoo. Este no se inmutó. Simplemente ladeó la cabeza, dejando que la hoja pasara inofensivamente con un suave más, pero se clavó en el suelo tras él. Hinako avanzó furiosa, con las mejillas hinchadas y la capa ondeando. ¿Estás loco?
Ese fue el plan más suicida, psicótico y atrasado que he escuchado en mis 2200 malditos años de vida. Señaló con un dedo tembloroso a Jinwoo. Me arrojaste a una zona de guerra con una serpiente cadáver andante y una MILF furiosa con tentáculos que destrozó su propia luna porque yo existía. Me lanzó volcanes, Jinwoo. Volcanes, eso es abuso doméstico geológico. No dijiste que podía olerme entre los árboles. No dijiste que podía gritar como una avancée y causar terremotos con solo mirarme. Tuve que esconderme en un jeep. Mientras David jugaba ajedrez con un dios de la plaga. Se giró hacia David. ¿Y tú? La próxima vez que quieras ofrecer ayuda, al menos dime que eres amigo de una mente colmena que escribe poesía. Los demás Critters Haddock, Kirschtaria, Opelia y Peperoncino se quedaron a un lado, con los brazos cruzados, observando a Jinwoo con la misma expresión. Ligeramente irritados. Un poco traicionados. Un poco exhaustos. Jinwoo no dijo nada. Simplemente sacó una pequeña cápsula de su cinturón y la colocó con cuidado sobre la hierba negra. Dentro. Una atadura brillante. Un alma. Xiandu. La versión correcta de la historia humana. Hinako se quedó paralizada a mitad de su discurso. Sus ojos se clavaron en la cápsula. En un solo movimiento, toda su actitud cambió como una moneda al aire. Corrió hacia adelante, recogió la cápsula como un tesoro y la apretó contra su pecho con una sonrisa radiante, casi infantil. Se me daba bien jugar a las escondidas, ¿no? Dijo radiante. Kirschtaria se pellizcó el puente de la nariz. Hinako. Acabas de cambiar por completo tu estado de ánimo en 3 segundos. Peperoncino levantó una mano como si sostuviera una tarjeta de puntuación. Buh. Vampiro llorón. Eso fue una rabieta completa seguida de una transformación mágica. Bravo. Cadot simplemente suspiró. Este grupo va a ser mi muerte. En medio del caos, Jinwoo avanzó con serenidad y determinación, con la mirada fija en el avatar de Zeus. Y ahora Zeus, nuestra lucha está a punto de comenzar. El avatar de Zeus, alto y resplandeciente con su armadura divina, sonrió con voz atronadora. Nuestra batalla prometida nos espera. Pero después de ver tu poder de monarca de las sombras en acción, bueno, es un poco injusto, eso va más allá de la magia verdadera. Es algo que incluso los dioses de la historia humana propia temblarían. Si tus poderes llegan a formar parte de la historia humana, la era de los dioses podría resurgir, aterrorizada. Así que luchamos. Pero no aquí. En el Olimpo. Mi Olimpo. En el cinturón perdido del Atlántico. El trono de lo divino sigue en pie. Y allí, no puedes usar tu poder de monarca de las sombras. Jinwoo arqueó una ceja. ¿Me estás poniendo restricciones? ¿Y cuál es el premio? No lucho gratis. Zeus rió entre dientes. No soy un guerrero, en realidad, pero soy un hombre que entiende el intercambio. Un hombre que valora el dar y recibir. Dame tiempo. Prepararé algo digno. Sé que no te interesa el oro, y tus gustos son únicos. 76. Jinwoo contra los reyes del cinturón perdido 15 minutos después. Cinturón perdido. Atlántico. Olympus Arena. Los cielos eran cerúleos, agrietados por relámpagos que pulsaban de forma antinatural desde las divinas nubes máquina. En el centro, el vasto coliseo de mármol resplandecía con circuitos de dioses máquina bajo sus antiguas columnas. Se habían formado filas de espectadores para una reunión temporal de los individuos más poderosos de múltiples líneas temporales y galaxias. Abajo en la arena Asuatama se estrelló contra el suelo. Todo su cuerpo se convulsionó por el impacto mientras Bellón, gran mariscal del ejército de la sombra, envainaba lentamente su espada en el vacío bajo su capa. Un golpe. Eso fue todo lo que hizo falta. La multitud no vitoreó. Desde los asientos, Peperoncino se inclinó hacia adelante dramáticamente, agitando un abanico sobre sí. Ay, cariño, deberían llamarte voluntad de hierro con lo que aguantaste. Al menos 3 segundos. Eso es prácticamente una cita. Asuatama estaba siendo llevado a la enfermería por 2 dioses máquina más pequeños, mientras drones flotantes zumbaban suavemente alrededor de su cuerpo. Al menos luchaste contra una de las sombras más poderosas del monarca de las sombras. Mi sirviente. Ese esfuerzo, y sobrevivir. Eso ya es una victoria, dijo Pepe con una cálida sonrisa y los ojos un poco empañados. Detrás de él, Kirschtaria observaba en silencio desde su palco elevado. Estaba erguido, flanqueado por los gemelos Discovery Castor y Pollux, mientras Caenis permanecía a su lado, con los brazos cruzados y en silencio. Supongo que esta será la última vez que veamos a Jinwoo, dijo Kirschtaria. Ofelia, sentada a su lado, dirigió la mirada hacia el centro de la arena. Tras ella, Skadi permanecía impasible con su lanza clavada en el suelo, y sus valquirias como esculturas vivientes. Sigurd permanecía a su lado, silencioso pero siempre listo. Ofelia habló. Suena triste, Kirschtaria-sama. ¿No sería mejor que no nos volviéramos a ver? Es, por mucho, el oponente más fuerte de su galaxia, y de la nuestra. Kirschtaria no respondió.
Tenía la mano sobre el pecho, con la mirada penetrante, pero confusa. Kadok se inclinó hacia adelante, encorvado como siempre. Al menos tenemos la fuerza, ¿verdad, líder del equipo? Y Nako, a su lado, sonrió levemente. Al menos cumplió su promesa, dándome lo que tanto anhelo. Bajó la mirada. Su mano aferró la pequeña cápsula que aún colgaba de su cuello. Un núcleo translúcido con una luz azul intenso. Dentro, dormía el alma del Xianyu original. La de la historia humana. La auténtica, no una imitación entronizada. Detrás de ella, Qin Shi Huang, con su cuerpo mecánico, asintió una vez con un tono autoritario. Como emperador, lo apruebo. Este monarca de las sombras, estará bajo la atenta mirada del Imperio Qin Eterno. Puede que pertenezca a las estrellas. Pero incluso las estrellas se inclinan ante el mandato del cielo. Junto a la plataforma, Kukulkan se inclinó ligeramente hacia David, con los brazos cruzados pero con un tono extrañamente juguetón. David, dijo, moviendo la cola al ritmo del zumbido de los cables de alta tensión, ¿crees que a Jinwoo le importaría que me uniera a su pelea con Zeus? Solo me meto ahí. No se enojaría, ¿verdad? Tectatlipoca, que estaba junto a ella con los brazos cruzados, esbozó una sonrisa seca y con dientes grandes. Yo diría, reflexionó, que probablemente solo sonreiría en silencio. Lo sentí, añadió, en el mundo Flood. Está aburrido. Aceptó las restricciones de Zeus porque anhela estimulación. No la victoria. Kukulkan sonrió con sorna. Entonces aprovecharé la oportunidad. De extraterrestre a extraterrestre. Una pareja perfecta. Y luego, las puertas de la arena se abrieron con un silbido de presión de aire y sombra. Desde dentro apareció Jinwoo. Solo su figura solitaria, tranquila, caminando con la facilidad de un rey que visita una corte lejana. Todas las miradas se volvieron hacia el cielo. Zeus ya no estaba en su forma avatar. Sobre la arena se alzaba el juicio final del Olimpo. Zeus aleteía su verdadera forma. El buque insignia móvil. Fortaleza de aniquilación de combate interestelar, un dios, sí, pero con la forma de la guerra misma. Su cuerpo colosal se extendía por el cielo, y la luz se reflejaba en la divinidad grabada a máquina. En el centro de la nave flotaba su enorme rostro dorado, con ojos que brillaban como estrellas gemelas. Tiny se inclinó sobre la barandilla de mármol y observó cómo el cielo se abría para dar cabida a su llegada. Nunca me aburro de ver esa forma, murmuró. Skadi, con los brazos cruzados y sus valquirias detrás de ella, entrecerró la mirada. Ese tamaño rivaliza con los gigantes primigenios de nuestros mitos. Debajo de ellos, en el centro de la arena, Kirschtaria se colocó en la plataforma del árbitro, elevada por tecnología Discovery. Regla número 1. No matar. Levantó una mano, dirigiéndose a ambos combatientes. Zeus le ha pedido a Jinwoo que se abstenga de usar sus poderes de monarca de las sombras. A cambio, si Jinwoo gana y Kirschtaria movió su muñeca. Apareció una pantalla dorada mostrando las recompensas. Una lágrima del caos. Un remanente cristalizado del mar del caos, acceso al trono divino, asiento del cálculo gobernante. Kirschtaria se giró. Jinwoo. Tus restricciones han sido confirmadas. Jinwoo asintió. Luego miró al cielo. Te conozco, Zeus. ¿Quieres algo a cambio, no? La antigua voz de Zeus resonó en cada pared. Si gano y quiero tu halo Z. ¿Lo aceptarás, monarca de las sombras? Jinwoo no respondió de inmediato. Solo sonrió con suficiencia. Y giró lentamente la cabeza. Susurró, lo suficientemente alto para que su IA lo oyera. Esa estúpida IA debajo de mí realmente tuvo el descaro de sugerir eso, ¿eh? Desde su lado, el susurro fantasmal de Offensive Biase resonó en su mente. Supremo ejecutor, y con todo respeto, solo le aconsejé no apostarlo, no lo sugerí. Jinwoo levantó la barbilla. Eso es lo que lo hace emocionante. Jinwoo levantó su mano. Y el cielo se abrió. Un portal oscuro y gigantesco atravesó las nubes olímpicas. Circular, se expandía rápidamente y tenía fácilmente el tamaño de una luna pequeña. Entonces surgió. Z-Halo. Un colosal mundo anillo que gira lentamente, su superficie grabada brilla con glifos de contención y su núcleo zumba con un cataclismo reprimido. Jinwoo se giró hacia Zeus con la voz clara. Offensive Bias nunca te contó esta parte, pero de todas formas ya lo sabía. Inclinó la barbilla hacia el enorme halo del anillo. Esa, no es una estación espacial cualquiera. Un disparo. Un disparo. Y una cuarta parte de la galaxia queda libre de vida. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? Desde los asientos, David se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Su voz, tranquila pero con el peso de la comprensión, interrumpió. Es el arma que borra el pasado, la que lo mata todo. Lo único que detuvo el diluvio. Y la razón por la que Gravemind está desesperado por escapar, pensó David, y es porque o pelea contra Jinwoo o es aniquilado nuevamente en un instante. La mirada de Jinwoo permaneció fija en la brillante divinidad de arriba.
Debería ser mi línea, Zeus. Eso es un noble fantasma antigalaxia. Si es que existe tal clasificación. Tú eres quien necesita subir la apuesta. Ahora dime, Zeus, ¿qué puedes ofrecer que iguale esto? Sobre la arena, el vasto cuerpo mecánico de Zeus, aleteía, flotaba amenazante, con el rostro palpitando como el núcleo de una diosa máquina. Los ojos dorados se entrecerraron, calculando. Y desde lo más profundo, el pensamiento del dios. Pequeña perra pan de la sombra. ¿Acaso tengo algo igual a eso? Pensó con amargura. El monarca de las sombras no está fanfarroneando. Lo vi tomar Titón. Lo vi rehacerlo a su imagen y semejanza, mientras que yo, un rey, y el resto de los gobernantes del cinturón perdido necesitamos un maldito árbol de la fantasía solo para sobrevivir. Sin él, nos desvanecemos como la niebla. Entonces, una ruptura ensordecedora partió el cielo al emerger Offensive Biase. La forma colosal. Monolítica. Con un solo ojo rojo que brillaba como un reactor. Cayó al Olimpo a través del desviespacio con la fuerza de un dios que declara el juicio. La voz de la IA resonó en la arena. No tienes nada de igual valor, máquina primitiva. Sin embargo, y a cambio de la participación del Ejecutor Supremo, exijo más. Lo que sea equivalente, si gana. Jinwoo levantó una mano, tranquilo y preciso. Hay algo, dijo. Toda tu divinidad. Contó con los dedos mientras se acercaba al centro. 1. Tus habilidades personales. 2. Tus habilidades de clase, cada función de la máquina divina integrada en tu existencia. 3. Tu noble fantasma, disciplina mundial, que era unos. Calibre antiestrella, presumes. Eso por sí solo podría rivalizar con la tormenta de la fuerza. Y por último, Jinwoo se detuvo, señalando con un dedo, el remanente de Cronos. Lo escondes dentro de ti. No lo niegues. Ya lo he confirmado. Miró de reojo a Offensive Bias. Cuando gane, mi IA copiará todas tus habilidades en sus archivos, y tú, Zeus, entregarás el remanente sin resistencia. Un instante de silencio. Entonces la voz de Zeus retumbó como el mismísimo Olimpo al romperse. Y monarca de las sombras. El tono ya no era burlón. Era bajo. Medido. Concentrado. Esto ha estado en mi mente por un tiempo. ¿Cómo nos conoces? ¿Cómo conoces mi poder? Esta es la primera vez que nos vemos, ¿o no? Jinwoo no se inmutó. No parpadeó. Sus sombras se curvaron levemente bajo sus botas mientras respondía, con una voz afilada como obsidiana. Tengo mi propio camino. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, Zeus. ¿Aceptas, o debería marcharme, abandonar este mundo, este cinturón perdido, para siempre, y disfrutar de mi paz en sombra, Titón? La voz de Zeus retumbó en el cielo, su forma mecánica se elevaba sobre la arena como un dios del tamaño de una ciudad. Acepto, declaró, sonriendo con arrogancia mecánica. Y espero que cumplas tu promesa. Nada de poderes de monarca de las sombras. Jinwoo no respondió de inmediato. Simplemente sonrió. Ese diálogo no es el adecuado, pensó con los ojos entrecerrados. Y las reglas no son las adecuadas. Sigues aferrado a la ilusión de que mi única fuerza es mi poder de monarca de las sombras. Que es mi principal. Que me has acorralado al sellarlo. Pero lo que realmente has hecho, y es darme la oportunidad de estirar el resto de mi arsenal. No dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la arena, con las manos en los bolsillos del abrigo. En las gradas, Kirschtaria regresó a su asiento junto a Opelia. Los gemelos Discovery y Tainis observaban en silencio, la tensión aumentaba con cada paso que daba Jinwoo. Opelia se inclinó ligeramente hacia Kirschtaria. Con razón Offensive Bias estaba tan seguro, susurró, con la mirada fija en la arena. Kirschtaria asintió lentamente, con la mandíbula apretada al comprender. Y todos nos equivocamos con Z-Halo, es un arma definitiva. Para matar a todos. Allá arriba, el dios mecánico finalmente se movió. Los enormes ojos verdes de Zeus brillaron como dos estrellas moribundas. De sus extremidades, de sus múltiples extremidades surgieron arcos de relámpagos azules y crepitantes en todas direcciones. Autoridad tras autoridad se activaron simultáneamente, destrozando el cielo en una tormenta de electricidad divina. Que este sea el comienzo, pensó. Que sienta la voluntad del Olimpo. Pero abajo, Jinwoo permanecía inmóvil. Tranquilo. Con una mano levantada. El rayo lo alcanzó y fue absorbido. Cada oleada, su cuerpo la devoraba como si fuera aire. Jinwoo. En cambio, lo redirigió todo con un solo movimiento, retorciendo la energía y transformándola mediante su dominio de la absorción de fuerza y la redirección telequinética. La enorme tormenta eléctrica giró en el aire y se estrelló contra Zeus como una ola que se estrella contra el cielo. Los rayos divinos se estrellaron contra el escudo de Zeus como un ariete, provocando que la barrera parpadeara y luego se agrietara. Zeus se estremeció y los sensores en su cabina gritaron. ¿Mi escudo mágico ya se rompió y?
Y aún no me han levantado la restricción y fui imprudente. Las alas de Kukulkan estallaron en destellos luminosos al elevarse desde las gradas, mareada de emoción. Jinwoo. Gritó con una sonrisa de oreja a oreja. Siente mi puñetazo maya. Su puño crujió con una fuerza divina pura, con símbolos dorados girando alrededor de sus nudillos. Esperaba ser atrapada de nuevo por uno de los campos de fuerza de Jinwoo, o peor aún, ser devuelta en el aire. Pero esta vez, Jinwoo se movió. Encontró su puño divino con el suyo. El impacto rompió la barrera del sonido. Rack. Los ojos de Kukulkan se abrieron de par en par, sorprendido. Su puñetazo se topó con una fuerza implacable, y perdió. Su brazo se retorció con un crujido espantoso, rompiéndose los huesos al instante. Salió despedida hacia atrás en el aire, dando 2 vueltas antes de aterrizar de pie derrapando. Tosiendo levemente, se sujetó el brazo ahora dañado y rió entre dientes. Esta es la primera vez que un pez se enfrenta a mí y gana.